Somos Marimar y Belén y queremos dedicar el directo de hoy a hablar sobre la pérdida y el proceso de duelo, que nos parecía un tema muy interesante a trabajar, especialmente en estas fechas en las que acabamos de celebrar el día de la despedida de nuestras personas queridas, ¿no? Y reflexionábamos un poco sobre lo que es la pérdida y las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestra vida. Es algo casi con lo que nacemos, porque desde que somos pequeños, desde que somos niños, estamos relacionados o experimentando diferentes pérdidas. Podéis daros cuenta que ya cambiamos de colegio, de barrio, de ciudad. Quizás nuestros padres, por ejemplo, se separen, que es otra de las pérdidas, ¿no?, del concepto de familia que a lo mejor puede tener el niño en la cabeza. A veces comparten experiencias de pérdida de la salud de diferentes familiares, o los abuelos se mueren, y esto se da a lo largo de nuestra vida hasta que somos adultos, ¿no? Porque cuando hablamos de la pérdida o del duelo, a veces las personas tendemos a pensar que estamos hablando de la muerte, solo de lo que es la despedida de un ser querido, pero sin embargo la pérdida se produce con cualquier tipo de cambio. Por lo tanto, cada vez que hay cambios en nuestra vida, tenemos pérdidas, y cada pérdida supone un cambio, ¿no? De hecho, fijaros una cosa, es interesante ver que la pérdida entonces es algo normal, es algo natural que sucede, que vamos transitando. Decimos esto también porque a veces como que se entiende, ¿no? Y en el DSM-4, en el libro de diagnóstico de psiquiatría y psicología, ¿no?, hablan de que hay unos tiempos, ¿no? Hay unos tiempos para esa pérdida, es decir, hasta 6 meses, hasta 2 años, ¿no? Es lo que es normal, ¿no? Y luego, a partir de ahí, si no, es que tienes una depresión. Y nosotras y otros autores no compartimos esta idea, sino que consideramos que si tanto si has tenido duelos tú como si has acompañado a gente, habrás visto que en realidad un duelo es un proceso que no termina nunca, es decir, y que además tiene tiempos totalmente abiertos, y que no es una cuestión de que se cierra en un momento, porque muchas veces las personas pues igual están en una fase, luego veremos esto, ¿no?, pero igual están en un momento determinado, pero después, el día de Navidad, el día de la fecha de tal, pues de repente vuelven, ¿no?, a conectar con estados, y está bien, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces también aclarar que los tiempos son absolutamente únicos, que no hay un tiempo patológico, un tiempo enfermo y un tiempo que no, sino que lo que decimos nosotras es, la cuestión es que va avanzando, ¿vale? Que la persona va avanzando en su proceso, en sus fases, en su tránsito. Esto sería un poco, ¿no?, la aclaración, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que preocupa mucho a las personas es ¿cuánto es el tiempo normal en el que yo tengo que superar esto, ¿no? Esto es una pregunta, porque no es que la gente me dice que ha pasado demasiado tiempo y que todavía sigo ahí. Entonces algo se ve que no está bien en mí, ¿no?, porque no lo supero. De hecho, hace poco leía un experimento que se hizo en Estados Unidos, que se le preguntaba a la gente cuánto tiempo consideraban que era normal que a alguien le doliera, por ejemplo, la muerte de su pareja, o el duelo por un hijo, ¿no? Y a mí realmente me sorprendía, porque había un alto porcentaje de la población que hablaba de 2 semanas. ¿Sabes? O sea, esperaban que al cabo de 2 semanas la persona ya pudiera de nuevo volver a hacer su vida normal, ¿no? Por lo tanto, también, no sé, Belén, o sea, hay como cierta presión social porque la persona se ponga bien rápidamente, ¿no? O sea, una necesidad de que esté bien. Y bien significa que vuelva a su vida normal. Sin embargo, esto no es posible, porque tiene que pasar un proceso, ¿no? Y ese proceso, bueno, es un poco de lo que, ¿no? Sí, queríamos contaros también, aunque hay diferentes enfoques, ¿no? Nosotras conectamos mucho con el enfoque de Neil Meyer, que tenéis el libro en un post que hemos dejado esta semana, ¿no? Y conectamos con esta idea de tránsito, y también conectamos con otro trabajo que se hace también desde la PNL, ¿no?, trabajando esas fases. Y un poco por comentaros, ¿no? Es decir, al principio seguramente todos habéis pasado por ellas. Recordad que no son fases estanco, es decir, que no es voy de una a otra así linealmente, sino que voy, vuelvo, transito,
¿vale? Son todas al mismo tiempo a veces y demás, ¿no? Pero por ponerle una linealidad a lo que no lo tiene, deciros, pues por un lado podemos trabajar, ¿no? Primero ese shock, ¿no? Ese cuando te dan la noticia, pues bien sea de una enfermedad, bien sea de una despedida de un trabajo, bien sea de una separación, bien sea del fallecimiento, pues tenemos ese shock, ¿no? De esto no puede ser real, esto no me está pasando a mí. Primero me quedo ahí como no sé muy bien de qué me están hablando, ¿no? Unido a eso va esa negación de la que habla también Eimeyer, ¿no? De, ostras, no quiero esto. No, esto no es para mí. Entonces, esto requiere su tiempo. A veces esa fase es más corta, a veces más larga, pero se sale de ahí y se va combinando con otras fases en las que podríamos decir que la persona pasa por conectarse con dolor, ¿vale? También con esa sensación de pérdida, de alguna manera ser como una especie de vagabundo que estoy fuera, ¿no? Que no conecto con el mundo, que no termino de estar. También, por otro lado, puedo pasar por momentos todo lo contrario, de culpa, de culpabilidad hacia otros y hacia mí, ¿vale? De sentirme como un inquisidor, en el sentido de decir, vamos a buscar por qué, quién es el responsable, ¿no? Y también... De hecho, perdona, Belén, fíjate, me venía hace poco que trabajaba con una persona que sentía bastante culpa porque su pareja había muerto de cáncer y claro, al final del proceso de alguna forma deseaba, ¿no?, que muriera, porque era como aliviar ya todo ese dolor, ¿no? O sea, desear que se acabara el dolor, pero se sentía culpable por desear esa muerte, ¿no? Entonces también, o sea, está en ese momento esa fase de la que hablabas de culpa, ¿no? De los culpables son los otros y me siento culpable también yo, ¿no? Claro. Entonces, esto es porque veis que tiene muchísimas aristas, ¿no? Lo que hay dentro somos capaces de sentir y por eso también hay que acogerlo y sostenerlo en todo momento, ¿no? Luego también hablaríamos de eso también lleva una rabia a veces hacia afuera, ¿no? Y podemos, no solo esa rabia que viene hacia afuera, sino que también nos sirve esa rabia para decir hasta aquí, ¿vale? Y conectarnos con esa parte más de guerrero, de guerrera, de empezar a poner límites, de empezar también a cuestionarnos, de salir de ese estado, pero ese estado es necesario previo, ¿vale? Yo no puedo ir directamente a venga, va, acción, no, espera, he tenido que transitar y transformar todo eso para llegar y hay un momento en que digo, venga, va, ahora quiero dirigir mi atención hacia afuera, dirigir la atención a la acción, paso también por diferentes procesos en ello, estoy acortando mucho, algo que evidentemente tiene mucha complejidad y hasta llegar también a una aceptación, a una asimilación de lo que ha pasado, donde yo puedo integrar todas las sabidurías, donde puedo profundamente conectar con todo lo que ha pasado y verlo en un recorrido que le da sentido, ¿no? Todo esto ya digo que son van y vuelven, ¿vale? Van y vuelven. Sí, porque es algo cíclico, ¿no? Entonces parece como que lo que decías, Belén, antes, parece como que al final, cuando la persona ya ha aceptado, ¿no? Es que ya no voy a retroceder. Pues sí, porque a veces lo que sucede es que esas fechas significativas, o por ejemplo, imaginaros parejas que han perdido a un hijo y deciden volver a intentarlo para tener otro hijo, ¿no? Probablemente esto es un momento que va a detonar de nuevo toda estos sentimientos que están ahí, ¿no? De duelo. O, por ejemplo, alguien que falleció su pareja, que es viudo y entonces con el tiempo decide volver a mantener una relación de pareja, ¿no? Pues ahí también puede aparecer de nuevo todo este duelo. Por eso lo que os decíamos al principio, que compartimos con Eimeyer y con otros autores, la idea de que el duelo dura toda la vida. Esto no significa que el dolor sea el mismo ni con la misma intensidad, simplemente significa que está ahí, ¿no? Pero lo que va a desaparecer es toda la sintomatología esa física o las conductas un poco, ¿no?, de las que hablaba Belén antes, ¿no?, de cada una de las fases. Por eso nosotros como profesionales podemos acompañar en cada una de estas etapas, porque en los procesos de duelo de alguna forma se produce una crisis de creencias, ¿no? O sea, aquello en lo que creían las personas se derrumba, ¿no? Y es como mis pilares, no me puedo sujetar en ellos, ¿no?
Entonces, a través del trabajo de reconstrucción de narrativa, se puede acompañar a reelaborar esa nueva narrativa que sea mucho más saludable y que sea más útil, ¿no?, para la persona. Y también otra de las cosas que sucede es que, claro, esto es como una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, salen las emociones además con mucha intensidad. Entonces nosotros como terapeutas, como coach, como acompañantes en el duelo, podemos desde una posición muy respetuosa, ¿no?, porque nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando ahí. De hecho, fijaros que cada persona va a vivir su duelo de forma diferente. O sea, por ejemplo, parejas que han perdido a un hijo, cada uno de ellos lo va a vivir de forma diferente. Es el mismo dolor, pero lo va a expresar en momentos o de forma personal, ¿no? Que esto a veces también supone un tema a trabajar, ¿no?, por este desequilibrio que hay en el ritmo de los duelos, ¿no? Y a lo que os decía es el tema de los sentimientos y las emociones que aparecen ahí. Nosotros podemos acompañarlas en ese momento para de alguna forma aliviar la intensidad, ¿no?, que se produce con la emoción y a la vez poder dar lugar a emociones que sean mucho más saludables para ellos, ¿no? Sí, de hecho podemos acompañar de dos maneras, es decir, una cuando el duelo es algo que es natural y normal, ¿vale?, pero que la persona quiere vivirlo, yo digo, en primera clase, es decir, quiere aprovechar ese duelo para abrir espacios a las cosas que a veces están enterradas ahí, que van a salir y poder acompañar, y también a veces cuando el duelo sí que se enquista y sí que se bloquea, ¿vale?, que eso lo sabemos cuando el duelo, en vez de ir al ritmo que sea, pero en vez de ir hacia arriba, va o no llega a avanzar de una fase a otra o incluso retrocede, no como decíamos antes de pequeños retrocesos, sino que queda enquistado, ¿no? Entonces también el acompañamiento que está diciendo Marimar ahí, ¿no? Claro, porque de alguna forma el duelo también es algo que nosotros podemos decidir sobre él. O sea, la pérdida es algo que va a venir, sobrevenido. Nosotros no podemos elegir la pérdida que tenemos, pero sí lo que podemos decidir es cómo queremos vivir ese duelo y ahí tenemos que tomar muchas decisiones. Entonces, por ejemplo, nuestro trabajo puede ayudar, ¿no?, a esa toma de decisiones para que la persona pueda pasar de una de las etapas o momentos al otro, ¿no?, y no se estanque en el duelo. La verdad es que hay un montón de temas que se pueden trabajar, lo que decías antes, ¿no?, cuando trasciende la relación, por ejemplo, de pareja o con otras familias, ¿no? A veces también trabajamos familiarmente con familias que están en duelo, ¿no?, porque los padres, por ejemplo, han muerto y también hay que acompañar a esos niños y esa parte, ¿no?, que ha quedado ahí para que también se procese. O sea, en realidad el tema de pareja, el tema de familia está totalmente intrincado también ahí, ¿no?, para las profesionales que trabajáis con familias y parejas, ¿no? Sí, porque de hecho en las familias, claro, lo que comentábamos antes, cada uno va a vivir el duelo como puede, en función de su personalidad, de sus propias experiencias y de los recursos de los que dispone. Entonces, a veces hay un silencio sobre esto y hay familias en las que no se habla y cada uno lo sufre en su propia intimidad, y hay, sin embargo, otras familias donde han decidido, ¿no?, por esto de decidir cómo lo queremos llevar, han decidido hablarlo, mantener el recuerdo, compartirlo. Entonces, no es que una u otra forma sea ni mejor ni peor, es simplemente que cada familia tiene que encontrar la manera propia de sentirse bien, ¿no?, con esta pérdida. Y de sentir el apoyo, ¿no? Porque, fíjate, me acuerdo una vez que trabajaba con un adulto que su padre falleció cuando era pequeño, y me decía: yo el día que perdí a mi padre, perdí también a mi madre, ¿no? O sea, porque mi madre desapareció con él, aunque sigue viviendo, ¿no? Pero la sensación que tenía el niño es que había... el niño, porque en ese momento esa persona adulta estaba hablando del niño que tenía dentro, había perdido a sus dos padres, ¿no? Pues eso es tan importante, ese acompañamiento que tienen, ¿no? Y también a veces otros familiares que pueden estar ahí, también ser capaces de comprender y ser el sostén y el apoyo que se necesita, ¿no? Yo creo que es un trabajo de todos el trabajar las pérdidas a nivel técnico, ¿no? Nosotras, bueno,
utilizamos múltiples cosas porque decimos, ¿no?, que efectivamente hay que acoplarse a cada familia, a cada pareja o a cada persona, pero sí que es verdad que hay algunas técnicas más propias del trabajo de duelo, como puede ser el trabajo con narrativas, ¿vale? La terapia narrativa es muy útil en cuanto a ir reconstruyendo y renarrando la historia, porque no se trata de olvidar, ¿no? A veces eso de, pues olvídate, pero dice, no, por favor, eso es lo último, ¿no? No es olvidar lo que pasó, sino poder reconstruirlo e integrarlo de una manera nueva. Entonces, todo el trabajo de terapias narrativas, si os interesa, pues nos lo comentáis y un día hacemos un directo, ¿no?, sobre la terapia narrativa, pero creemos que es una de las trabajos más bonitos para el duelo. O por ejemplo el tema de rituales. Con rituales evidentemente está lleno de rituales la muerte, ¿no?, pero cada vez menos. Por ejemplo, ya es el entierro y es muy rápido y venga, todos nos vamos y ahí se acabó el tema, pero nosotros utilizamos rituales terapéuticos con las personas para que puedan ir pasando de fase a fase, para que puedan ir cerrando lo que necesitan y recolocando lo que necesitan también, ¿no? Entonces el uso de rituales es súper aconsejable también, siempre en función de lo que la persona quiere y pide, ¿vale? Y estableciendo rituales personalizados, por supuesto. Porque luego hay muchas técnicas que se pueden utilizar desde los libros de recuerdos, por ejemplo, que son muy interesantes, los diarios, hacer una biografía, el trabajar con los elementos de vinculación, pero claro, todas estas siempre tienen que responder realmente al cliente con el que estás trabajando, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que no les gusta escribir, entonces si les hablas de hacer un diario, pues probablemente no lo van a hacer. Pero sin embargo, el trabajar con las fotografías, comentar sobre las fotografías, muchas veces esto que decía Belén, tenemos que ir reconstruyendo la historia, ¿no?, una nueva narrativa. Entonces la persona se esté bastante bloqueada y le es difícil hablar. Sin embargo, a través de la fotografía, ejemplo de los recuerdos, podemos ir haciendo esa reconstrucción, ¿no? Y no obviar también el mundo espiritual, ¿vale? No hablo solo religioso, hablo del mundo espiritual de la persona para dar sentido a todo, ¿vale? Que no es un tema solo de emociones o de comportamientos, sino que la espiritualidad esté ahí presente y podamos ayudar a las personas que en muchísimas ocasiones, por ejemplo, dicen, no, es que yo sigo hablando con él y no me atrevía ni a decirlo, o sueño con la persona, o está presente en mi vida. Bueno, pues todo eso hay que acogerlo y sostenerlo también y darle ese sentido que la persona está necesitando, por supuesto. En realidad habría millones de cosas, ¿no?, que podríamos, es un tema extensísimo, pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer antes de despedirnos o algún comentario antes de ir cerrando este directo, o las personas que lo estáis viendo en diferido, si queréis también nos podéis escribir dudas y os las vamos también contestando, o nos animamos a hacer un directo de ampliación. También agradeceros vuestra presencia aquí en un tema además tan especial, ¿no?, y tan delicado, y que se habla muy poco en realidad, porque parece casi que la pérdida no existe actualmente, o lo que decía Marimar, ¿no?, que es, venga, 2 semanas y ya está. Ya está. Y dices, no, perdona, ya está, no, porque todo eso queda en mí, ¿no? Es un trabajo en final de la persona se ha ido, o el evento se ha ido, o la pareja se ha ido, pero yo necesito recolocar dentro de mí lo que está, ¿no? Igual que la separación es una buena ruptura, no es una buena separación, no necesariamente una separación así conflictiva, sino que una buena separación, ¿no? Entonces, por eso es importante el acompañamiento ahí. No sé si queréis, no nos preguntan nada ni nos dicen de momento, pero saludos a todas las personas que estáis ahí, sí, acompañándonos hoy. Pues os mandamos un fuerte abrazo. Y dejarnos vuestros comentarios, dudas, lo que dice Belén, y si queréis podemos ampliar en algún otro directo con algún tema. Y os deseamos que transitéis bien vuestras pérdidas que estén, ¿no? Que estos días cerca del 1 de noviembre pues es una fecha, ¿no?, que levanta, y las navidades también, ¿no? Estamos entre una y otra, y que acompañéis también a los usuarios, a los clientes que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias, por ahí nos dicen, ¿vale?, ejemplos quizá para cada fase de cómo afrontarlo, ¿vale? Claro, en realidad ese es el tránsito que se hace con la persona, ¿no?, cuando está en fase de shock, ¿vale? Pues retomamos un poquito, dice, cuando la persona está en fase de shock hay que hacer una escucha muy limpia y observando cuáles son los mensajes que cada uno puede estar dándose que dañan, ¿vale? Es decir, hay mensajes que a uno mismo le dañan, igual que serían intervención en crisis,
y haciendo redefinición, ¿no? La redefinición y la connotación positiva serían dos técnicas a usar mucho en esa fase. Y después ya si nos vamos a la fase ¿no? que decíamos antes, tanto cuando está el dolor como cuando está en todas las demás fases en el guerrero y tal, ahí yo lo que haría, me imagino Marimar también, es todo lo que comentábamos del trabajo de narrativas, del trabajo de creencias, del trabajo de gestión emocional, los rituales, todo eso que hablábamos, y con la sabiduría pues una integración de cierre, yo creo que es muy interesante, dando todo el sentido a la espiritualidad. No es que haya herramientas de cada fase, ¿vale? Sino que lo que hacemos es ir transitando lo que en cada sesión se necesita, ¿sí? De hecho, por ejemplo, las preguntas, ¿no? O sea, el cómo llevamos esa entrevista es muy importante, ¿no? Porque a veces es bueno, simplemente cuenta de la manera que pueda, ¿eh? O sea, quiere decir, a veces con palabras, a veces con imágenes, a veces el trabajo con los muñecos, ¿no? Con técnicas que son más simbólicas, que la persona pueda expresar cómo está viendo la experiencia, cómo está sintiendo la experiencia, ¿no? Entonces el preguntar, bueno, ¿qué es para ti lo que ha pasado? ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿No? Ahí nos va a dar muchas pistas de qué es lo que está en su cabeza, ¿no? Y cómo te sientes con eso que es difícil para ti. ¿Y de qué manera lo estás afrontando? O sea, ¿cómo tú lo estás manejando? ¿Cómo tú lo estás superando? También conectarle con los recursos, ¿no? que está teniendo en cada momento, en cada una de esas etapas, ¿no? por las que está pasando. Y explorar y trabajar, anclar muchos de esas fortalezas o recursos que tiene en ese momento. Por ejemplo, se me ocurría, ¿no? También. Recordad que, claro, todas estas preguntas, evidentemente, primero hay que crear la relación, necesitamos preguntarle a la persona qué es lo que quiere trabajar en ese momento, medir muchísimo, no se empuja a nadie, sino que se mide muchísimo el momento en el que está y se trabaja en equipo para ver qué es lo que esa persona necesita en ese momento y lo que puede sostener. No abrimos cajas de Pandora de aquello que en ese momento no está lista la persona para sostener, ¿vale? Entonces no forzar, no empujar, es un trabajo delicado, suave, lento y a ritmo de la persona, ¿no? Entonces siempre ahí es donde va enmarcado. Pues muchas gracias también por tu pregunta, Marta. ¿Y hay alguna más? Si no, nos despedimos aquí en este tránsito de las pérdidas que esté teniendo cada uno. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente directo. Chao.